Capítulo 7. Se decía que la sangre de un dragón tenía efectos poderosos si se ingería o se cubría con ella. La mayoría de los magos probablemente venderían sus fortunas solo para tener una pequeña cantidad. Todo lo que tuviera dragones era muy codiciado, ya que probablemente eran las bestias fantasmales más grandes del mundo. Sin embargo, Zirou estaba empezando a pensar que eso solo se aplicaba a su viejo mundo. ¿No me siento diferente? No es que estuviera tratando de sacar algo de eso, pero aún así. Se puso ropa y armadura nuevas, ya que no tenía ganas de caminar cubierto de sangre, incluso si fuera un dragón. Las miradas de asombro y admiración también eran más que un poco incómodas, aunque eso tenía más que ver con su propio carácter. Balmung, ¿qué y quién eres exactamente? Pensó para sí mismo, mirando su espada, antes de mirar su arco. El arco negro parece ser un fragmento de Tir Nafal, al menos por el momento, pero tú eres algo completamente distinto. ¿Podría haber otro Balmung aquí y tú acabas de instalarte en el mío? Sin embargo, escuché la voz de una mujer. Quedó perplejo, sin embargo, decidió investigar la historia de la espada. Sin embargo, estaba bastante seguro de haber obtenido su respuesta. Kriemhild fue la última portadora conocida de Balmung. Quizás esto tenga algo que ver con ella o con la versión de ella en este mundo. ¿O tal vez es simplemente otra diosa la que ha decidido establecerse en mi espada? La idea era más que un poco exasperante. Aunque, de los dos, preferiría a Kriemhild antes que a un dios. Todavía no sabía al 100% cómo funcionaba la magia y esas cosas aquí, pero estaba seguro de que se estaba acercando. Los Viralt son únicos, e incluso pueden compararse con fantasmas nobles en el poder. Sin embargo, considerando mi arco, ¿podría haber más armas como estas? Zirou iba a estudiar otros países y sus leyendas siempre que fuera posible, ya que estaba seguro de que encontraría más respuestas al hacerlo. Mientras estaba en eso, tal vez estudiara la religión de Brunye, así como la de Sted. No pudo evitar sentir que algo más estaba pasando. El hecho de que la mayor parte apuntara a su arco era un poco desconcertante. Tigre. Fue sacado de sus pensamientos internos al escuchar una voz familiar. Se giró y vio a Mila parada en la puerta. Nos preguntábamos a dónde fuiste, pero supongo que tiene sentido que hayas cambiado. Dijo con un suspiro. El ejército de Sion se reunió exactamente donde dijiste que se reuniría. Estábamos a punto de repasar el plan. Bien, estaré allí. Solo necesito tomar algunas cosas más. Él respondió, aunque Ludmila no estaba realmente concentrada en todo eso. Estaba más interesada en la habitación de Tigre. La habitación estaba adornada con algunas armas, cada una parecía más especial que la anterior. Había un soporte donde estaba su arco anterior, junto con la espada que Ellen le devolvió. También había diferentes pieles y trofeos esparcidos por todos lados. Entonces notó el escritorio. Estaba lleno de libros y de herramientas. Supuso que allí era donde guardaba los planos y otras cosas importantes por el estilo. Aunque, si fuera completamente honesta. Mientras la habitación le interesaba. La elección actual de vestimenta de Tigre también era interesante. Antes, en realidad no se vestía de una manera que lo hiciera destacar entre otras personas. Ahora, aunque todavía no estaba vestido como un noble, sí parecía alguien que comandaría tropas. Llevaba un gambesón negro de manga corta, con una túnica verde oscuro debajo. Ella notó el protector de pecho de tiro con arco que llevaba, de color oscuro con correas de cuero e incrustaciones plateadas que formaban el escudo de la familia Born. Todavía llevaba sus guantes de arquero, aunque su mano izquierda ahora tenía un brazalete encima. Sus pantalones marrón oscuro seguían siendo los mismos, con una mortaja azul marino oscuro que colgaba del lado derecho de su cinturón que iba desde la cadera hasta la rodilla. Sus botas de cuero marrón ahora parecían tener una armadura encima. Considerándolo todo, en realidad parecía que estaba listo para pelear una batalla. Una parte de ella se preguntaba por qué no había usado esto antes, sin saber que no los tenía antes, solo hizo el equipo poco antes, eso y Ellen lo atacó en medio de la noche. Verde y azul marino, aunque Tigre pensaba que era más bien un azul verdoso, eran los colores estándar de su familia.
Pensó que si iba a salir y hacer esto, también podría usar los colores de su casa. El negro era más para él, o mejor dicho, para el recuerdo de Archer, quien siempre vestía ropa negra o roja. Interiormente, se alegraba de que al menos llevara algo mejor que su vestimenta anterior. De hecho, ahora parecía que era más que un simple arquero. Sin embargo, ella ya estaba haciendo planes para encontrar a alguien que le hiciera una armadura adecuada. Era único, como las doncellas de guerra, por lo que debería destacarse como las doncellas de guerra. Ella ya tenía algunas ideas, aunque había una en particular por la que se inclinaba. Honestamente, era más para poder dejar en claro que Tigre era uno de sus aliados. Sabes, Tigre, si no te conociera mejor, diría que en realidad estás poniendo un poco más de esfuerzo en tu apariencia. Se giró después de agarrar algunas cosas más y solo dejó escapar un pequeño zumbido. Bueno, ahora que tengo una espada, es mejor usar algo que pueda protegerme en caso de que necesite usarla. Una respuesta simple, pero supuso que tenía sentido. ¿Cómo va todo hasta ahora? Mila resopló, nada más que donde se acumularon. Rurik ya tomó posición con sus tropas, dejándonos con menos de 1000 después de la pelea con el dragón. Supongo que en algún lugar en el rango de 900. Lin también mencionó algo sobre tener demasiados caballos. Luego, los dos se dirigieron hacia Ellen y Lin. Honestamente, no era como si fuera necesario cambiar nada. A juzgar por cómo fue la emboscada, las fuerzas de Sion no eran tan capaces como temían. Por supuesto, ahora estarían peleando en un campo de batalla diferente, pero aún así. Con Ellen, Tigre y ella misma, no había mucho de qué preocuparse. Con la emboscada a las fuerzas de Sion, yo diría que todavía nos superan en número 2-1. 900 a alrededor de 2100, esas probabilidades no están a nuestro favor, sin embargo, no importará. Él respondió con confianza, lo que hizo que ella levantara una ceja ante sus palabras. Los dos llegaron rápidamente al área de reunión, donde contaron la situación actual. Está bien, Tigre, parecías confiado antes, entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Mila, cruzándose de brazos y recostándose en su silla. Tigre miró el mapa y comenzó a mover las piezas de madera por el campo. Lo más probable es que Saiyon mantenga una gran fuerza estacionada con él en la retaguardia. Probablemente dividirá su ejército en 3 grupos, según las estrategias de Bruñe. Mila y yo podemos aplastar a la vanguardia que envíen con bastante facilidad. Tigre movió algunas piezas que simbolizaban los movimientos, antes de mover una pieza más grande hacia ellos. Durante este combate cuerpo a cuerpo, Saiyon probablemente enviará una parte de su fuerza principal para matarnos a Mila y a mí, probablemente caballería. Durante este punto, nos retiraremos detrás de esta colina, donde habrá un pequeño contingente a distancia. Durante esto, Rurik y su grupo atacará a la fuerza principal por detrás. Movió más piezas y se detuvo para mirar el tablero. ¿Qué pasa si envían una fuerza para interceptar a Rurik? Además, ¿qué voy a hacer? Ellen preguntó con los brazos cruzados. Tigre tarareó, antes de tomar otro trozo. Los interceptarás. Después de mirar algunos de los libros mientras estaba encerrado, descubrí que a Ashted le gusta mucho usar columnas voladoras. Lo más probable es que Saiyon también lo sepa. Probablemente enviará un grupo de su propia fuerza para interceptar a Rurik. Ahora que lo mencionas, estoy seguro de que podrás lograrlo. Lo que me preocupa es la ruta de retirada de Saiyon. Quiero aislarlo por completo, pero no tengo forma de lograrlo. Los ojos de Zirou se entrecerraron hacia el tablero, antes de escuchar la voz de Balmung llamándolo. Los caballos, usa los caballos y la tierra. Los ojos de Zirou se abrieron como platos, antes de volver a mirar el tablero. El terreno y la hora del día podrían funcionar. Se llevó una mano a la barbilla. Colocó más piezas en el tablero. Lin, esos caballos que mencionaste antes. Dijo, notando que ella se animaba al mencionar su nombre. Su rostro estoico permaneció, pero era obvio que estaba escuchando. ¿Cuántos había? Demasiados. Alrededor de 1500, ¿qué pasa con ellos? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza.
Zirou luego comenzó a mover algunas piezas. Para cortar la ruta de escape de Sion, confiaremos en un truco. Tú liderarás un grupo con los caballos e irás detrás de Sion. Te daré una señal de cuándo moverte. El terreno, el caos y la hora del día. Debería ocultar el hecho de que los caballos no tienen jinetes. Esto le dejará sin escapatoria. Dijo Zirou, asintiendo para sí mismo mientras miraba el mapa. Una treta impresionante, por no hablar de una estrategia bastante sencilla, pero ¿y si tiene una estrategia de salida? Preguntó Mila, mirando ella misma el mapa. Zirou había pensado en eso y sonrió levemente. Entonces tendré cuidado de no fallar mientras él huye. Respondió con total confianza. Ya se había aclimatado al arco negro y ni siquiera había comenzado a probar los límites de su poder todavía. Con su ayuda, sabía que podía golpear a Sion incluso más allá de su alcance máximo. Incluso si tuviera un dragón volador, confiaba en derribarlo. El arco negro y Balmung, con ellos, podría derribar incluso al dragón más poderoso. Tigre, ¿estás bien? Escuchó a Ellen gritar, lo que le hizo salir de sus pensamientos. Siguió su línea de visión y vio lo que parecía ser vapor que emanaba de él. Mientras ella mencionaba eso, sintió como si su cuerpo comenzara a calentarse. Ha comenzado. Será mejor terminar esto pronto, maestro. Escuchó la voz de Balmung advirtiéndole. Con nosotros, no conoceréis la derrota. Está bien, es solo un subproducto de mi magia. ¿Todos saben cuál es su parte en esto? Preguntó, sintiendo su cuerpo enfriarse mientras hablaba, aunque solo lo suficiente para detener el vapor. Levantó una ceja antes de notar que la joya en la lanza de Mila brillaba. Ellen, Mila y Lin se miraron antes de volverse hacia él y asentir. Bien, terminemos esto. Aproximadamente 1 hora y media después, los dos ejércitos se enfrentaban en las llanuras de Molsheim. Zirou, no, Tigrebur Mudborn estaba al frente de su ejército, junto con Ludmila Lourie, princesa de las nieves de la ola congelada. Mila miró hacia Tigre, pareces terriblemente tranquilo para alguien que no ha liderado un ejército antes. Tigre levantó una ceja ante eso, antes de negar con la cabeza. No podía decirle que había librado muchas batallas en su vida pasada, así que pensó que se le habría ocurrido otra respuesta verdadera. Sería mentira decir que no tenía miedo, pero estoy más preocupado por nuestras tropas que por mí mismo. Este plan que se me ocurrió es el mejor que se me ocurrió y que aseguró que nuestras bajas se mantuvieran al mínimo. Mínimo, además de asegurar nuestra victoria. Si muestro miedo y mis tropas lo ven, ¿por qué creerían en el plan de ahora en adelante? Si voy a ser un líder, entonces no debo mostrar miedo ni duda mientras dirijo el camino. Además, tengo a Ellen, Lin, Rurik y tú para ayudarme si me meto en problemas. Dijo con una pequeña sonrisa. Mila pareció un poco sorprendida por sus palabras, antes de soltar una pequeña risa. Creo que te daré notas positivas por esa respuesta. Luego miró al otro lado del campo, al ejército de Sion. No tendrás nada que pueda destruirlos como esa flecha en espiral, ¿verdad? Tigre dejó escapar un suspiro ante su pregunta. Lo hago. Podría disparar otra flecha o desatar mi espada, pero preferiría no masacrar a todo el ejército. La mayoría de ellos solo siguen órdenes. Vinieron aquí, y seguramente deben saber que pueden morir en cualquier momento. Sin embargo, si mi reputación termina haciendo que la gente me vea como un demonio, entonces solo dañará nuestra causa a largo plazo. Respondió con calma, antes de mirar su arco. Llegará un momento en el que algo así será necesario. Para hacer correr la voz de que cualquiera que invada Bruñe se enfrentará a la aniquilación. Semejante táctica no puede usarse contra mis propios compatriotas, para que no me teman. Por lo tanto, debe ser usado con moderación y contra un oponente adecuado. Sin embargo, si la situación lo requiere, haré lo que debo. Además, mi cuerpo actualmente está experimentando un efecto secundario, por lo que tendré que tener cuidado con mi magia para esta pelea. Mila pudo ver que Tigre finalmente estaba viendo el panorama general. Su previsión fue admirable y ella no pudo evitar sentirse un poco impresionada. Iba a presentarse como un noble y feroz guardián de Bruñe,
pero como un demonio para aquellos que deseaban dañar su hogar. Sin embargo, iba a vigilarlo de cerca, no fuera a hacer que se excediera y se volviera frío y calculador o cínico y amargado. Ya veo. Bueno, entonces, conde Bourne, ¿te importaría hacer los honores? Preguntó con una sonrisa juguetona. Tigre levantó una ceja antes de mirar al otro lado del campo. Vio a Sion atrás, como se predijo. Miró detrás de su propio ejército, hacia una pequeña colina, y vio el contingente que había formado. Eran solo 150, lo que lo dejaba con 550, pero su papel sería invaluable. Necesitaban romper la primera formación, luego atraer a la segunda formación a la colina y aplastarlas, antes de dirigirse hacia el ejército principal después de reagruparse con Ellen. Respiró hondo antes de volver a exhalar lentamente. Levantó la mano e hizo un gesto hacia sus hombres. El soldado se llevó un cuerno de guerra a la boca y dio la señal, con el sonido resonando por los campos. Formación de punta de flecha, carga. Gritó Tigre, su caballo respondió cargando hacia adelante. Las nubes oscuras sobre las llanuras pintaban un panorama siniestro, pero para él solo veía una ventaja. Una suave lluvia comenzó a caer, pero eso fue mucho mejor. Miró hacia Mila y asintió. Los ejércitos se acercaron unos a otros, la vanguardia de las fuerzas de Sion se preparó para la caballería que se dirigía hacia ellos. Los arqueros se prepararon para disparar una vez que estuvieran a su alcance, sin embargo, múltiples flechas comenzaron a abrirse camino hacia sus filas. Cada uno de ellos dirigido a oficiales al mando o abanderados. Lo repentino de las flechas los tomó por sorpresa, y los oficiales se apresuraron a poner a sus hombres en formación. Luego, los arqueros comenzaron a soltar sus flechas, con la esperanza de frenar el avance de los enemigos o, con suerte, matar a Tigre. Sin embargo, todo fue en vano. Labias, cielo Sam Kafa. Mila ordenó con autoridad, la joya de su lanza brillando intensamente, antes de que una ola de hielo se formara en el cielo sobre las fuerzas de carga, bloqueando la trayectoria de las flechas. Tigre colocó 3 flechas, antes de bombear energía mágica en cada una. Apuntó a 3 puntos separados en la línea de lanceros que tenían delante. Soltó las flechas, cada una de las cuales fue arrastrada por energía mágica negra. En el momento en que golpearon a los soldados, ocurrió el mismo fenómeno que ocurrió en Celestat, con la energía mágica negra expandiéndose antes de condensarse y explotar. En el momento en que sucedió, se abrieron 3 grandes brechas en la línea enemiga. Mila continuó usando sus labias para protegerlos de las flechas, pero ya no sería necesario. Él se concentraría en los arqueros, mientras el resto de los hombres se ocupaba de los demás. Los estruendosos sonidos de los cascos y los gritos de guerra de los caballeros se acercaron a la vanguardia de Sion, sacudiendo fácilmente a los hombres, pero se mantuvieron firmes. La caballería rompió fácilmente las líneas, a través de los huecos hechos por Tigre, y comenzó a cortar a cualquiera que se interpusiera en el camino. El choque de espadas, lanzas y escudos resonó por los campos. Los caballos cayeron y los hombres fueron asesinados. El olor a sangre llenó fácilmente el aire, mezclándose con el aroma de la ducha que caía sobre ellos. Se podía escuchar el sonido de la cuerda de un arco rompiéndose rápidamente, cada uno de los cuales significaba el fin de algún hombre desafortunado en el lado receptor. A pesar del caos de la batalla, Tigre pudo vigilar a sus objetivos y a sus propios hombres. Sin embargo, su mirada se vio naturalmente atraída por una hermosa vista, como un único diamante azul en medio de un mar rojo, brillando maravillosamente a pesar de su entorno. Mila estaba a su lado, su lanza bailando a su alrededor mientras cortaba y apuñalaba a cualquiera que se acercara demasiado. La belleza de sus movimientos contaba una historia de innumerables horas de entrenamiento, perfeccionándose desde que pudo levantar una lanza. Su arco bailaba, dándole una mirada etérea mientras el área a su alrededor brillaba con hielo azul y nieve. No es propio de ti distraerte, dijo, clavando su lanza a un enemigo cercano. ¿Ves algo que te gusta? La escuchó preguntar, sacándolo de sus pensamientos, viéndola mirándolo por el rabillo del ojo junto con una sonrisa juguetona en su rostro. Tigre no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, pero simplemente se concentró de nuevo mientras soltaba otra flecha.
Solo alguien que luzca deslumbrantemente brillante y hermosa. Respondió honestamente, disparando múltiples flechas a los arqueros restantes, antes de ver a la segunda tropa de caballería acercándose rápidamente. —¿Qué? —exclamó Mila, siendo tomada por sorpresa por la contundente respuesta de Tigre. Sin embargo, Tigre no pudo ofrecer una respuesta en este momento. Por otra parte, no estaba seguro de si responder sería lo mejor para él en ese momento. Especialmente considerando el hecho de que estaban en una zona de guerra. Rápidamente metió la mano en su aljaba y agarró una flecha silbante antes de dispararla. El soldado de Stedt volvió a tocar la bocina. —¡Retírate a la colina! —gritó, y todos escucharon y rápidamente se dieron la vuelta. La línea de vanguardia estaba rota y los supervivientes ya habían huido. Ahora vino el plan secundario. Con su flecha señalando a Rurik, supo que era hora de comenzar la segunda fase. La retirada de Tigre y Mila provocó una falsa confianza en Zaen Thornediar. Su ejército superó fácilmente en número a las fuerzas Born, a pesar de la pérdida de su vanguardia. Teniendo en cuenta que su segunda fuerza tenía 1000 caballeros a caballo, confiaba en que la caballería lograría acabar con ellos. Fue entonces cuando la fuerza de 750 hombres de Rurik se dio a conocer, cabalgando y rebelándose mientras perseguían a la segunda tropa brunisa. Luego, Sion ordenó a sus generales que tomaran 500 tropas de su fuerza principal para acercar al grupo de Rurik y aplastarlos. Esos tontos, ¿pensaron que no aprendí nada de sus estrategias en Dinant? Esos estúpidos trucos no los salvarán esta vez. Dijo con una sonrisa pomposa. Vio a la tropa de Born desaparecer sobre una pequeña colina, seguida de cerca por su caballería. Fue entonces cuando vio a la tropa de Elen aparecer desde el otro lado del campo, dirigiéndose hacia su unidad separada. Sin embargo, eran una fuerza pequeña, no mayor a 200, pero Sion reconoció fácilmente a la doncella de guerra que los lideraba. Comenzó a rechinar los dientes y a apretar los puños con fuerza. No estaba lidiando solo con una doncella de guerra traidora, sino que ahora estaba lidiando con una segunda doncella de guerra, la que los destruyó en las llanuras de Dinant. Sin embargo, esta vez, ella no lideraba una fuerza grande. Esta era su oportunidad de redimirse. Estuvo a punto de ordenar a sus generales que tomaran más tropas para matarlos, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La columna voladora de 750 se dividió por la mitad, 375 se dieron la vuelta para enfrentar a los 500 de las fuerzas de Sion. Sion ahora tenía que tomar una decisión, enviar más hombres para reforzarlos y arriesgarse a quedar vulnerable, o prepararse para una retirada. Sin embargo, todavía tenía esperanzas. Mientras pudieran matar al traidor Born, esta batalla terminaría. Esos planes se arruinaron al momento siguiente cuando escuchó algo que sonó como un trueno sobre la colina. Las tropas de Tigre y Mila se retiraron fácilmente sin problemas y ya estaban detrás de la colina. Fue aquí donde la mitad de las tropas cambiaron a arcos y se prepararon detrás de las líneas que estaban arrodilladas en el suelo. Este era el plan de Tigre. 100 de los hombres, cada uno arrodillado al frente, llevaban el arma más nueva de Tigre. Estos 100 hombres eran todos de Alsacia. Estaban formados por las fuerzas alsacianas restantes de Dinant, así como por voluntarias que deseaban vengarse de sus hogares. No tuvo tiempo de entrenarlos, pero al menos podría enseñarles cómo usar el arma una vez. Sin embargo, una vez sería suficiente. El resto de los soldados estaban equipados con ballestas, mientras que los caballeros de Mila y su propia tropa portaban arcos. Hicieron 2 formaciones de 3 líneas formadas en forma de V. Mila se quedó con los caballeros restantes, en espera para apresurarlos a caballo. Estaba con las unidades a distancia con su propio arco. Desafortunadamente, podía sentir que su cuerpo comenzaba a calentarse nuevamente, aunque la lluvia ayudaba un poco. Sin embargo, solo empeoró el vapor. Sacudió la cabeza y se concentró. «Dispara a mi señal», ordenó, preparando su arco. Podía escuchar la segunda fuerza acercándose a toda velocidad. Notó que algunos de sus hombres se ponían nerviosos, por lo que dio un paso adelante donde todos pudieran verlo. Se mantuvo erguido y alto, antes de realizar los movimientos de Kyudo.
Cuando empezaba a tirar, la caballería cabalgó sobre la cima de la colina y comenzó a cargar hacia abajo. Con su vista mejorada, se dio cuenta de que se sorprendieron al ver tal fuerza esperándolos, sin embargo, en este punto solo podían avanzar. Se acercaron cada vez más, pero Zirou tuvo que esperar hasta que estuvieran en el rango óptimo. Respiró hondo antes de soltar una flecha de energía mágica. Su flecha golpeó al objetivo en el centro del pecho, antes de atravesarlo y alcanzar a cualquiera que estuviera detrás de él. La flecha explotó, provocando la caída de varios caballos y sus jinetes. El sonido de su flecha ya era bastante malo para los caballos, pero aún no había terminado. Los caballos que no estaban acostumbrados al sonido de los disparos a menudo entraban en pánico y causaban problemas a sus jinetes. En este caso, causaría caos. Fue entonces cuando las líneas que sostenían los rifles de mecha recientemente fabricados por Tigre apretaron los gatillos. Eran prototipos, fabricados utilizando los esquemas de las propias armas de Nobu. Eran el punto de partida, pero esperaba mejorar su diseño en el futuro. La mayoría eran proyecciones de las armas que él mismo fabricó. Pero harían el trabajo. Por supuesto, justo cuando pensaba eso, el sonido de la pólvora resonó en el aire. Agradeció que la lluvia no hubiera arruinado la pólvora ni las mechas. Supuso que Mila tenía algo que ver con eso. Mirando hacia el enemigo que cargaba, vio exactamente lo que esperaba. Las balas atravesaron todo lo que se interpuso en su camino. Los caballos empujan a sus jinetes o se encabritan, lo que hace que otros choquen contra ellos y caigan al suelo. Otros fueron aplastados debajo de su caballo o pisoteados por otros que intentaban escapar. En medio del pánico y el caos, la segunda línea de ballestas disparó sus flechas, seguida por la tercera línea de arqueros, junto con él mismo. Tuvo que apagar sus emociones. Tuvo que contenerse. Esto era necesario para proteger a Alsacia. Para salvar a Bruñe, esto era necesario. Para evitar más muertes a causa de esta estúpida guerra civil, esto era necesario. Ya no era una batalla. Fue simplemente una masacre, especialmente cuando llegaron Rurik y sus tropas, junto con Mila y los demás. El enemigo había perdido la voluntad de luchar. Con ese fin, el propio Zirou, no, el propio Tigre se sintió vacilar. Sin embargo, no podía permitir eso. Soy el hueso de mi espada. Por el bien común y para crear un mundo donde todos puedan compartir su felicidad con los demás, continuaría caminando hacia adelante, incluso si fuera hacia el infierno. Saiyō observó cómo su segunda caballería probablemente estaba siendo aniquilada por cualquier truco que Born hubiera ideado. Sin mencionar que tuvo que observar cómo su fuerza secundaria de 500 estaba siendo lentamente abrumada por la doncella de guerra de Dinant. No pudo evitar entrar en pánico. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en un momento como este? Señor Xion. Hay fuerzas enemigas detrás de nosotros. Todo un ejército de alrededor de 1500. Un explorador informó, lo que hizo que los ojos de Saiyō se abrieran como platos. Para todos los demás estaba claro que estaba empezando a perder el control. Apenas tengo 600, si es que quedan en la fuerza principal. Nuestra retirada está cortada y superada en número. Dijo mientras se mordía el pulgar. Señor, si enviamos el dragón volador, podemos cambiar esto. Uno de los generales propuso, sin embargo, Xion no quedó contento con esa propuesta. ¿Estás bromeando? De alguna manera lograron matar al dragón terrestre. ¿No viste ese pilar de luz azul? No permitiré que maten a otro dragón aquí. Seré a mí a quien mi padre culpará, no a ninguno de ustedes. Exclamó, antes de pensar para sí mismo una vez más. ¿Qué hago? Piensa, ¿qué es lo mejor que puedes hacer como comandante? Entonces tuvo una idea brillante. Así es, sálvame. Todas las tropas que lo rodeaban estaban conmocionadas. Hagan regresar a todas las tropas restantes. Nos retiramos ahora. A pesar de las protestas de sus generales, Xion se mantuvo firme. Las tropas restantes que aún estaban en el campo, aunque todavía deseaban luchar, tuvieron que escuchar a Xion por honor y deber hacia la casa Ternadiere. Saiyō no pudo evitar pensar en todo el escenario como un mal sueño.
sus tropas fueron derrotadas por algún noble remanso que solo usó un arco. Era absurdo, especialmente cuando él provenía de una verdadera familia noble. Sin embargo, él era quien ahora estaba huyendo. La repentina retirada y reagrupamiento de las tropas de Saíon permitió a Mila y Tigre reunirse con Ellen después de la masacre en la colina. Las fuerzas de Alsacia y Sted alcanzaron fácilmente a las fuerzas de Saíon, y Saíon ahora veía el rostro de Tigre tan claro como el día. Tigre, Mila y Ellen avanzaron, flanqueados por su ejército. Saíon Ternadiere, di a tus hombres que depongan las armas. No habrá retirada de este campo. Si dejas las armas, te dejaremos vivir. Dijo Tigre, hablando en voz alta para que todos pudieran escucharlo. Saíon apretó los dientes una vez más, antes de dirigirse al frente. ¿Rendirse? ¿Estás bromeando? Hizo una pausa antes de continuar. ¿Cómo pudiste traicionar a tu país? ¿Condujiste al ejército de Sted hasta nuestro corazón? Estaba a punto de continuar, cuando una flecha fue disparada justo al lado de su pie, haciéndolo tropezar hacia atrás. ¿Traicionar a mi país? Tú y tu padre sois los que habéis atacado a vuestros propios compatriotas. Habéis quemado casas y nuestras tierras. Si queréis ver a un traidor, entonces todo lo que tenéis que hacer es miraros en un espejo. ¿Crees que me preocupo por esos tontos? Esos campesinos no son más que plantas que vuelven a crecer sin importar cuánto las corte, así que ¿por qué te importa? Los ojos de Tigre se entrecerraron peligrosamente hacia Saíon. Mila y Ellen lo miraron y notaron que sus ojos comenzaban a tener destellos de color ámbar y que apretaba más el arco. Entonces lo mismo debería aplicarse a ti y a tus hombres. No sois más que ladrones y asesinos que se aprovechan de los débiles. ¿Atacasteis a mi gente y esperabais que me acostara y dejara que sucediera? No, juré proteger a Alsacia y mi gente, y lo haré sin importar lo que me cueste, incluso si eso significa aliarme con las doncellas de la guerra, incluso si eso significa que tengo que convertirme en un demonio, porque eso es lo que significa ser un señor. No lo entiendo. El vapor de su cuerpo era fácilmente perceptible, pero nadie comentó al respecto. El aura que emitía era de ira fría. Sin embargo, Mila sabía que tenía que intentar ayudarlo. Ella usó alabias para intentar calmarlo nuevamente, aunque una vez más parecía ser una solución temporal. Si Sirou se dio cuenta, no reaccionó así. Saíon se burló de las palabras de Tigre, murmurando en voz baja que Tigre le había faltado el respeto, antes de que una sonrisa apareciera en su rostro. Te desafío, Born. Un duelo 1 a 1. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Se burló, sin embargo, el rostro de Tigre no mostró reacción a sus palabras. ¿Habla en serio? Preguntó Mila, sacudiendo la cabeza ante el débil intento. Se ha vuelto loco. Ya está perdido, no tiene sentido. Respondió Ellen, con el ceño fruncido en su rostro. Sin embargo, ambos se sorprendieron cuando Tigre colocó su arco en su espalda y sacó su espada. Espera, Tigre, ¿en serio vas a batirte en duelo con él? No tiene sentido, ya terminó, Tigre. Añadió Mila, obviamente molesta por su elección. Sin embargo, Tigre simplemente sacudió la cabeza antes de continuar. ¿En serio? Esto es muy redundante. Muy bien, hazlo rápido, ¿quieres? Estoy de acuerdo. No interferiremos si esa es tu elección. Dijo Ellen, observando mientras él cabalgaba lentamente con su caballo. Oh, bueno, mira eso. Parece que realmente puede sostener una espada. Muy bien, voy a acabar contigo aquí y ahora. Exclamó mientras espoleaba a su caballo hacia adelante. Tigre no movió su caballo, él solo alcanzó detrás de sí mismo, dentro de un paquete en su caballo, antes de sacar algo. Sion cabalgó hacia adelante, riendo salvajemente, sosteniendo su escudo en alto y su lanza lista. Sin embargo, Tigre ni siquiera reaccionó a sus palabras. En cambio, simplemente levantó la mano izquierda y apuntó. Mila inmediatamente lo reconoció como una versión en miniatura del arma que usaron en la colina. Saíon se acercó más y más hasta que finalmente Tigre apretó el gatillo. Se escuchó un fuerte estruendo,
seguido por los sonidos de un escudo y una lanza cayendo al suelo. Entonces se escuchó el grito asustado de un cobarde. Todos miraron y vieron un agujero en el brazo y la armadura de Sion, con sangre saliendo de los agujeros. Los soldados de Bruñe no tenían idea de lo que pasó, pero estaba claro que Tigre estaba más que listo para matar a Sion. Tigre miró su arma, antes de apuntar a Sion una vez más. Sin embargo, los soldados de Sion rompieron las reglas del duelo y cargaron hacia adelante, con la intención de protegerlo. Tigre miró hacia Mila y Ellen, antes de asentir. Ambos parecieron entender, ya que activaron sus engranajes de dragón mientras cargaban hacia adelante para protegerlo. Las doncellas de guerra gritaron entonces, Arifal, Leyadimos, /labias, cielo Sam Kafa. Las dos artes de armas se combinaron, avanzando frente a las fuerzas brunizas que cargaban, creando una pared de picos de hielo y viento cortante. Las fuerzas se detuvieron por completo cuando algunos de los desafortunados fueron empalados por el hielo o destrozados por el viento. Las dos doncellas de guerra rápidamente se dirigieron hacia Tigre y se aseguraron de quedarse junto a él. Sin embargo, antes de que pudiera suceder algo más, se sintió una gran ráfaga de viento. Tigre miró hacia Ellen, pero notó que ella estaba igual de sorprendida. Eso dejaba solo una opción. Levantó la vista y vio un dragón que empezaba a alzar el vuelo, con Sion, que parecía al borde de la conciencia. Tigre sabía que moriría antes de llegar a un lugar seguro, sin embargo, no podía dejarlo volar con ese dragón. Bajó de su caballo y apuñaló a Balmung en el suelo. Tomó el arco negro de su espalda. «Tigre, ¿puedes hacer ese tiro?», preguntó Ellen, obviamente escéptica. «Al menos tengo que intentarlo», respondió, antes de respirar profundamente. «Yo soy él». Sin embargo, antes de que pudiera terminar, sintió que su corazón latía como un tambor y el sonido reverberaba en sus oídos. Fue como si se sintiera a sí mismo por primera vez. Una resonancia como ninguna otra. No necesitamos tales trucos. Podemos derribarlo nosotros mismos. Ahora, dispara al dragón. Esta vez fue la voz del arco negro. Estaba claro como el día, al igual que el de Balmung. Trazó una flecha ordinaria y la colocó en su lugar. Visualizó el disparo y empezó a respirar. El dragón estaba alto en el cielo, ya más allá de su alcance máximo. Se concentró y sintió su energía mágica fluir hacia su flecha. El arco en sí parecía tener un aura violácea, sin embargo, no importaba. La energía mágica negra se formó en la punta una vez más, seguida de una energía de relámpago azul, luego una energía blanca clara, seguida de una energía azul helada. Tanto Ellen como Mila se sorprendieron cuando notaron que sus armas daban energía al arco de Tigre. Fue entonces cuando notaron que la espada de Tigre, Balmung, estaba haciendo lo mismo. Exhaló y soltó la cuerda. La flecha se disparó a gran velocidad, la energía circundante giró salvajemente, antes de condensarse en una raya azul brillante que se elevó por el aire. Sion solo tuvo suficiente energía para girar la cabeza ante un ruido, antes de ver la raya azul y luego la oscuridad. Luego, el dragón comenzó a caer al suelo, pareciendo estar completamente congelado. Al ver caer al dragón y a Sion, así como el poder de Tigrebur Mudborn y las doncellas de guerra, Eleanora Viltaria y Ludmila Lourie, las fuerzas restantes de Ternardier que aún tenían la voluntad de luchar, perdieron toda esperanza. Así terminó la batalla de las llanuras de Dinant. Sin embargo, Mila y Ellen necesitaban velar por la salud de Tigre. Un disparo magnífico, Tigrebur Mud. Ser capaz de mezclar esos poderes con tanta facilidad y al mismo tiempo ejercer un control tan grande sobre mí, es realmente asombroso. Espero con ansias nuestro futuro. Maestro, creo que sería mejor para nosotros regresar a casa rápidamente. Has consumido bastante energía mágica. Tigre escuchó tanto al arco negro como a Balmung, pero de repente se sintió exhausto. Sacudió la cabeza antes de ver a Mila y Ellen acercarse a él. A pesar de cómo se sentía, o de lo que estuviera pasando, se alegraba de poder proteger a Alsacia.